tal, iglesia? Bienvenidos una vez más a Casa del Padre en línea. Hoy estamos en nuestras instalaciones en la recepción. Queremos decirles que nos estamos preparando para que pronto podamos recibirlos dentro de nuestras instalaciones. Recuérdate que durante esta semana como iglesia tenemos distintas actividades a través de Zoom, de YouTube. Tú conoces que tenemos nuestro discipulado los lunes a las 8 de la noche con el pastor, así como también los martes nuestra academia a través de YouTube y los diferentes grupos de amistad a través de las distintas plataformas. Si tú estás interesado, escríbenos a través de las redes sociales para hacerte llegar los días y los horarios. Muchísimas gracias a todos aquellos que han estado sembrando en esta casa. Sé que Dios va a bendecir sus vidas y va a multiplicar las fuerzas para sus trabajos y va a traer bendición a sus vidas. No se pierdan después de esta transmisión Casa Kids, porque tus hijos van a aprender una lección muy importante que Dios tiene para ellos. Así que no te pierdas la predicación con nuestro pastor, porque yo sé que Dios va a hablar a tu vida. Gracias, Meli. Familia, qué gusto saludarlos. Casa del Padre en línea, como siempre, todos los domingos es un gusto reunirnos como esa gran familia que nació en el corazón de Dios y que se llama Casa del Padre. Hoy vamos a seguir con estos temas que son tan importantes para nosotros, el que podamos entender cómo es que Dios se manifiesta para nosotros. Y hoy vamos a hablar del Dios eterno. Este término en la Biblia y a través del hebreo lo conocemos como Dios El Olam. El Olam. Y dice el Salmo 135:13: Oh Jehová, eterno es tu nombre, tu memoria, oh Jehová, de generación en generación. Y déjame decirte que es muy importante que nosotros podamos entender la eternidad de Dios, porque a través de eso, familia, tú y yo vamos a lograr saber cómo es que Dios puede obrar en nuestras vidas. Déjame decirte que uno de los grandes problemas que la humanidad tiene es el no poder entender quién es Dios, y por eso mismo no saben cómo buscarlo y todo lo que Él tiene para nosotros como un padre sobre nosotros sus hijos. Necesitamos entender cómo esta traducción de El Olam quiere decir Dios eterno. Esto quiere decir que lo vamos a encontrar con diferentes expresiones como el Dios de los siglos, el Dios de las generaciones. Ok, ahora, si nosotros entendemos que Él es el principio y el fin, entonces vamos a poder entender que sus propósitos siempre van a estar planeados desde antes de que tú y yo naciésemos, y que superan el hecho de, aunque nosotros muriésemos físicamente, sus propósitos van a continuar, porque Él es eterno y Él diseñó un plan de vida maravillosa y extraordinaria. Por eso la eternidad de Dios es algo que tú y yo necesitamos conocer. Otra de las cosas es que en esa eternidad entonces Dios sabe qué es lo que tú y yo necesitamos y Él puede ayudarnos. Porque Él sabe por qué llegamos a una situación así, pero también sabe cómo podemos salir de ella, porque así como Dios conoce nuestro pasado, nuestro presente, también Él es capaz de cambiar nuestro futuro. Y esto es, familia, cuando tú y yo aprendemos a entender y a conocer al Dios El Olam, a Dios el Eterno. Otra cosa que es importante es saber que si Él conoce el pasado, el presente y el futuro, Él conoce tu condición. Si tú te sientes cansado, si tú te sientes un poco agobiado, Él va a saber qué hacer contigo, porque Él está en todo momento, en todo el tiempo contigo. Y eso es muy importante, porque entonces vas a saber que Él, cuando tú te encuentres cansado, necesitado, Él va a estar ahí para ayudarte. Otra de las cosas importantes de entender su eternidad es cómo Dios se muestra para nosotros en todos los tiempos, porque entonces vamos a poder entender que todas las cosas Dios las tiene bajo su control. Quiere decir que cuando las cosas se descontrolan en nuestras vidas, si nosotros buscamos y nos acercamos a Dios,
Otra vez que Él es quien es el eterno, va a hacer que nuestras vidas, lo que nosotros hacemos, vuelva a tener un control de acuerdo a su propósito. Pero vayamos a la historia. La historia nos va a enseñar cómo Dios se manifiesta a su pueblo y a nosotros como ese Dios eterno. Dice Génesis 21:33, luego Abraham plantó un tamarisco en Beerseba y ahí adoró al Señor y dijo, Dios es Dios eterno. La primera vez que en la Biblia se menciona, vemos cómo después de que Dios le había dado una promesa a Abraham, él sale de su tierra y su parentela, Dios lo bendice en todo ese trayecto hasta llegar a la tierra que Dios le iba a mostrar, le da un hijo como un propósito para que su descendencia fuera como las estrellas de los cielos, como las arenas del mar, incontable, como lo es hoy ese pueblo que ha descendido o esa descendencia que se ha heredado de parte del pueblo de Israel. Hoy vemos cómo Abraham viene delante de Dios y dice, tú ya me diste un hijo, ya me has dado una bendición extraordinaria, pero ahora que estoy en esta nación, era una nación filistea, dice, mis ovejas no puedo sobrevivir. Y había un pozo ahí, y Dios mueve las situaciones y las circunstancias para que ese rey de los filisteos venga con él y le diga, este pozo, Abraham, tú te lo puedes quedar, para que tú puedas sobrevivir. Qué extraordinario es ver cómo cuando nosotros confiamos en el Eterno y Abraham se acuerda de la promesa de Dios sobre su vida, sobre su familia, entonces las circunstancias empiezan a moverse de manera tal que el mismo rey filisteo viene y le da la oportunidad de tener ese pozo con el que podía darle de beber a todo su ganado y que las familias que ya estaban formadas bajo su cuidado, entonces ellos pudieran vivir aún en medio de una tierra extraña. Así que acuérdate, cuando estemos en situaciones complicadas, aún en medio de cosas adversas, déjame decirte que recordar la eternidad de Dios va a hacer que tú y yo podamos atraer su poder sobre nuestras vidas. Transcurren los años y 1000 años antes de que Jesús naciera, vemos como el rey David en el Salmo 90, versículos 1 y 2 nos dice, Señor, tú nos has sido refugio de generación en generación, antes que naciesen los montes y formases la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. El rey David estaba reinando en un inicio, en una nación que tenía guerra con todas las naciones de su alrededor. Y en ese momento él recuerda y dice, tú eres el Dios eterno. Y entonces todas las circunstancias empiezan a cambiar, porque el Eterno, el Dios de todos los tiempos, viene y le recuerda en su espíritu al rey David que él está ahí con él y empieza a derrotar a todos sus enemigos, como dice la Biblia, hasta que los venció a todos y el pueblo de Israel, bajo el reinado del rey David, pudo vivir en paz en esa nación que era la tierra que Dios les había prometido. Transcurramos en la historia y ahora vayamos 800 años antes de que Jesús naciese. El profeta Isaías nos dice en su capítulo 40, versículos 28, ¿no has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra, no desfallece ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance? El profeta Isaías viene y nos recuerda cómo Dios no lo podemos contextualizar en todos los conocimientos que tenemos a nuestro alrededor. Es muy común que nosotros podamos tratar de darle en las mismas formas o los mismos criterios a las cosas que nos rodean. Pero viene el profeta Isaías y nos dice, no es así. Dios es eterno, para Él no hay principio ni fin, Él es el alfa y el omega. Y dice, ¿y no te acuerdas que Él creó esta tierra, creó este universo para que tú y yo viviésemos? Y nos recuerda, dice, Él no se cansa.
Así que no estés creyendo que porque nosotros vamos delante de Dios con tantas situaciones y circunstancias de nuestras vidas, Él va a decir, ay, ya como me tiene cansado con esto y con aquello. No es cierto. Dios, por esa eternidad, es parte de este contexto, dice que Él no desfallece, que su entendimiento, dice, no hay quien lo pueda entender, no hay quien lo pueda alcanzar. Quiere decir que Dios sobrepasa todos los criterios que podamos tener, y así es como tú y yo, familia, debemos entender a Dios el Olam, a Dios el Eterno, porque entonces toda esa eternidad, todo lo que conlleva el ser eterno, se convertirá, escucha bien esto, en bendición para nuestras vidas. Ahora, ¿cómo es que todo esto viene a bendecirnos? Vamos a conocer la eternidad ahora en Jesús nuestro Señor. ¿Por qué? Porque Jesús, que es el Hijo de Dios, es Dios mismo, es parte de la Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y viene el profeta Isaías, como les decía, y también desde hace 800 años antes de Cristo, viene y nos recuerda en su capítulo 9, versículo 6, y nos dice: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno y príncipe de paz. El profeta Isaías desde ahí nos venía diciendo que Dios no iba solamente a existir cuando naciese de la Virgen María, no, Él ya existía. Simplemente, como dice el apóstol Juan, el verbo se hizo carne, pero Dios ya existía y Jesús era parte de esa Santísima Trinidad. Y el profeta Isaías viene y nos recuerda y nos dice: acuérdate que además de ser admirable, consejero, el Dios fuerte, el Padre eterno y el príncipe de paz, Él se convertirá en el Salvador de este mundo, el Salvador de tu vida y de mi vida desde que lo conocimos. Y ahora vamos a través de la Biblia y vemos cómo el apóstol Pablo, en su carta a los Hebreos, al pueblo de Israel, en su capítulo 13:8, le dice: Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Quiere decir que todo lo que en la historia conocemos como Dios, Él no cambia. Su poder sigue siendo igual. Si detuvo el sol y la luna para que el pueblo pudiera vencer a sus enemigos, ¿qué no podrá hacer si detuvo el universo? ¿Qué no podrá hacer si resucitó muertos? Dio vista a los ciegos, sanó a los enfermos, multiplicó las provisiones que le presentaron. Así que la eternidad de Dios, ahora representada en Jesús, su Hijo, para que tú y yo pudiésemos tener una comprensión humana y terrenal, está ahí lista para que tú y yo pudiésemos ver cómo Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y el apóstol también nos recuerda a la iglesia en Roma, en Romanos 1:20, y nos dice: porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Si tú quieres poder entender un poquito la eternidad de Dios, simplemente ve hacia el cielo y mira el universo. Hoy, con todos esos grandes observatorios que hay, no solo en la Tierra, sino afuera de la atmósfera, en los satélites, podemos ver esas tomas impresionantes del universo, de las galaxias. Y vemos cómo nuestra mente solamente alcanzamos a mirarlas, pero no entendemos todo lo que está ahí. Y dice el apóstol, si no logras darle una similitud más o menos para que tú puedas entender a Dios, solamente ve la creación de Dios y cómo a través de ella Él te está demostrando quién es. Cómo hay, a través de tantas cosas que hemos visto,
vemos cómo Dios se ha manifestado para nosotros, proveyéndonos este mundo maravilloso y extraordinario en el que vivimos. Por eso, familia, entender la eternidad de Dios es muy importante, porque entonces voy a poder saber, creer, pensar que Dios mi Padre es el eterno que todo puede hacer si yo lo necesito y me acerco a Él a pedirle de corazón. Ahora, dice Hebreos capítulo 1, versículos 1 y 2, Dios hablando muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Aquí está la clave. La clave está en que tú y yo, como dice este versículo, que nosotros podemos conocer todo lo que Dios es a través de su Hijo, que Él lo envió no solamente para salvación eterna, no solamente para que diera su vida por nosotros, para tener acceso a ser de su familia y pasar la eternidad con Él como fue su deseo desde el principio de la creación. No, Él también lo envió para que tú y yo conociésemos el corazón de ese Padre, ese corazón bondadoso que cuida con amor lo que hace por nosotros como sus hijos. Y dice este versículo que así como los profetas en aquel tiempo antes de que Jesús naciesen hablaban del Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, hoy tú y yo no podemos decir el Dios que levantó a Jesús de los muertos, el Dios que nos amó porque de tal manera que dio a su Hijo para que todo aquel que en Él cree no se pierda. Entonces así, familia, tú y yo vamos a poder descubrir el maravilloso propósito de Dios en nuestras vidas. Así que todo fue creado, como dice este texto, para que tú y yo pudiésemos conocer la grandeza y la eternidad de Dios. Pero no podemos concluir sin poder informarte y decirte que ser parte de la familia de Dios es algo que Dios puso al alcance de todos de una manera muy simple y sencilla. Y era que pudiésemos a través de la sangre de Cristo ser de su familia y ser salvos. Así que lo único que necesitamos es reconocer su sacrificio, recibir y creer que Él es nuestro Señor y Salvador, y así tú y yo seremos parte de ese propósito eterno del Dios eterno, que su deseo fue que viviésemos toda la eternidad con Él. Gracias por habernos acompañado. Esto es Casa del Padre desde Pachuca, Hidalgo, ahora en línea. Qué gusto que nos hayas acompañado. Y escucha, pronto nos volveremos a reunir, quizá la próxima semana o en 15 días, a través de las redes de los líderes. Infórmate, porque ahora vamos a darnos horarios para poder asistir. Si tú quieres venir a tal reunión, nos vas a decir para que preparemos las condiciones necesarias para que puedas estar con nosotros y podamos juntos otra vez, poco a poco, reunirnos para poder tener esa gran familia y adorar el nombre de nuestro Señor y Salvador. Así que gracias. Esto es Casa del Padre desde Pachuca, Hidalgo, en México. Qué gusto que nos haya acompañado.